Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Algo que Dios puso en mi corazón ya hace muchas semanas atrás es algo que nunca en verdad he enseñado y no estoy pensando entrar en la profundidad. Esto va a ser un mensaje muy básico, pero a la vez muy profundo en el hecho. Pero, ¿qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios ama? Dios ama la iglesia y Dios te ama a ti. Dios ama su iglesia y ama a las personas. Eso es lo que Dios ama. Jesús murió por su iglesia y murió por ti y por mí. Dio todo, dio su vida por su novia, por su iglesia, pero por ti y por mí. Y muchas enseñanzas, y hasta creo que en algún momento nosotros también lo decíamos porque sonaba bien bacán, pero decía, tú eres la iglesia y tú llevas la iglesia contigo, y tiene una cierta verdad a ello, pero también es mucho más que eso, porque tú y yo no somos la iglesia individualmente. No es que yo estoy en mi casa solita y yo soy la iglesia, yo soy cristiana. Yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, yo soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí, pero cuando yo vengo acá y me congrego con mis hermanos y hermanas, somos la iglesia. La iglesia no es un individual, tú eres un cristiano que conlleva un poder mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Porque Jesús declaró, yo me voy para que alguien mejor venga. Y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Entonces sí, llevamos un poder. Cargamos este poder, una responsabilidad de representar correctamente a la presencia de Dios en nosotros. Pero solos no somos la iglesia. La iglesia es cuando tú y yo nos juntamos, cuando tú y yo nos congregamos. Y Dios mandó a su Hijo por la iglesia, o sea, todos juntos, y por ti, por tu individualidad, pero también por la comunidad. No estás separado. No es algo aislado de uno al otro. Las dos son importantes. Es lo que arde en su corazón. Es lo que ama. Ahora, yo amo la iglesia. Amo la casa de Dios. Yo he crecido en la casa de Dios. Literalmente, nací y creo que nací como Ariela, ya adentro de la casa nomás, ahí, de frente. Mis papás me han criado en la casa de Dios. Nuestra experiencia con la iglesia no siempre han sido todas así de lo más agradable, quizás. Al inicio quizás habían sus reglitas, sus cosas que limitaban a niñitos a hacer, y una niña quiere correr por la iglesia, ¿no? Y hacer cosas, y no era así. Pero no quita que la iglesia no es hermosa. Gracias a Dios que he crecido en una buena iglesia, Camino de Vida. Es una buena iglesia por si acaso. Si no lo sabían, ahora lo saben. Pueden haber otras buenas, pero a mí me gusta. Soy hincha. Pero yo amo la iglesia porque ahí crecí. No solamente crecí de edad, sino también crecí en mis emociones. Crecí en mi conocimiento de qué es mentira y qué es verdad. Crecí en aprender que la vida es mucho más que simplemente vivirla por si acaso o de cazuelas. Crecí en la casa de Dios. Conocí a Dios en la casa de Dios. Felizmente que conocí a Dios en la casa de Dios, ¿no? O sea, porque si no, ¿qué habría? Bueno, ya es otro tema. Sí, fue muy profundo eso. Encontré amistades que hasta este día son tan importantes en mi vida. Conocí una comunidad, conocí una familia, conocí a mi esposo. En la iglesia conocí a mi marido, a mi esposado, ¿no? En la iglesia mis hijos han crecido.
Mis hijos han nacido en la casa de Dios. Y ahora yo los veo a ellos en ese mismo proceso. Yo los estoy viendo a mis hijos crecer. No solamente en estatura y en edad, pero también en su amor y conocimiento, en sus emociones, en qué es mentira y qué es verdad. Te amo, Sayuri. Por Sayuri puedo predicar un montón, creo. Estoy viendo a mis hijos encontrar a Dios en la iglesia y encontrar su propósito. Es en la iglesia donde encontramos mucho más que simplemente un espacio lleno de gente. Es en la casa de Dios donde crecemos, donde maduramos, donde encontramos propósito, donde quizás encuentras a tu otra mitad, ¿no? Donde encuentras mucho más que simplemente una casa donde se reúnen y de ahí se van a hacer diferentes cosas en la semana. Es una comunidad, una familia de fe. ¿Qué es una familia de fe? Fe significa que estoy creyendo por lo imposible. Fe es algo que quizás en este momento no se ve, pero yo sé que va a venir. Entonces, una comunidad de fe es que cuando mi fe está flaqueando, tu fe me está animando. Y cuando tu fe está flaqueando, mi fe te está animando a ti. Por eso la comunidad de fe es tan importante, porque entre todos nosotros podemos mucho más y podemos lograr más. La familia es importante. Somos gente ordinaria sirviendo a un Dios extraordinario. Pero ahora, el diablo odia lo que Dios ama. Él odia lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Su iglesia y a ti. Él odia la iglesia y Él te odia a ti. Si no lo sabías, ahora lo sabes, pero creo que ya todo el mundo lo sabe de por hecho. ¿Por qué Él odia la iglesia y por qué te odia a ti? Porque en la iglesia encuentras restauración. Comienzas a experimentar a Dios. Encuentras comunidad. Encuentras libertad y encuentras propósito. Por eso el enemigo odia que tú puedas encontrar una casa, una comunidad de fe. Odia que tú encuentres y experimentes el poder de Dios en tu vida. Entonces, Él hace todo lo posible porque Él sabe que si tú experimentas a Dios, tú eres un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en este mundo. Porque nadie puede quitar tu testimonio. Quizás Él puede hacerte dudar de 1000 cosas, pero tu testimonio, lo que tú has experimentado, nadie te lo puede quitar. Es más, yo me puedo poner muy terca cuando he experimentado algo que yo vi, que yo sé, que lo sentí, que yo sé que me cambió. Entonces, a mí, Jenna, a mí nadie, ni la persona que más confío yo en este mundo, acá en la tierra, me puede decir que yo no he experimentado a Dios. Porque yo he experimentado a Dios. Él ha cambiado mi vida desde adentro para afuera. El enemigo trató de robar toda mi identidad, trató de robar toda mi vida completa y Dios la restauró. Y nadie me puede decir que Él no lo hizo y que no lo puede hacer. Entonces, cuando tú experimentas el testimonio de lo que Dios puede hacer en tu vida, tú eres una arma indispensable en el reino. El enemigo se asusta cuando experimentas. Si tú solo dices, yo creo en Dios, qué chévere. A veces te hago dudar. Pero si lo experimentas, en Apocalipsis dice, porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas, que los acusaba sin descanso día y noche delante de Dios, ha sido derrotado, expulsado de una vez por todas. Lo vencieron completamente por medio de la sangre del Cordero y la poderosa palabra de su testimonio. En otras palabras, tú has vencido por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús, tú has vencido. Pero es la palabra de tu testimonio que cambia absolutamente todo. Por eso el enemigo quiere robar tu testimonio, quiere robar tu experiencia. Entonces, Él hace absolutamente todo lo posible. Entonces, el enemigo odia a la iglesia y te odia a ti. ¿Por qué? Porque tú eres un potencial
hacedor de milagros por el poder que está en ti. Tú eres un potencial cambio de entornos. Tú eres un potencial alguien que declara las buenas nuevas y la gente te crea. Tú eres un potencial que entra a la habitación y la oscuridad se tiene que ir. Tú eres un potencial que enfermedad entró al cuerpo y simplemente porque declaraste el nombre de Jesús sobre ese cuerpo había sanidad. Tú eres un cristiano andante con poder y juntos somos la iglesia. Juntos somos la iglesia. En Mateo 16, es ese momento donde Pedro tiene uno de esos momentos gloriosos, donde mayormente decía cosas que no debía decir en momentos constantemente, ¿no? Pero es como que en este momento tiene una revelación celestial y Jesús le pregunta, ¿y tú quién dices que soy? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que dice en el versículo después de esa declaración y esa revelación, Jesús dice, y esta verdad de quién soy será la base fundamental sobre la cual edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sobre qué basamos toda nuestra vida? Sobre Jesús. La obra terminada de Jesús. Esa obra terminada es la que nos da ese poder de testimonio. Esa obra terminada es la que nos da el poder de ser cambiados y restaurados y redimidos y sanados y libres por completo. Es ese testimonio, sobre esa base es que construimos este templo personal y esta casa. Esta casa, la iglesia. La iglesia es la esperanza de este mundo. La iglesia es la esperanza de este mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es luz. Cada uno de nosotros somos pequeñas luces andantes, ¿no? Pero cuando nos juntamos, esa luz brilla. Cuando nos juntamos y declaramos a una voz la palabra de Dios, cuando declaramos a una voz las alabanzas, cuando nos animamos unos a otros, cuando nos amamos unos a otros, la presencia de Dios puede hacer cosas que el mundo simplemente se queda como, ¿qué está pasando ahí? Somos la esperanza de un mundo caído. Porque yo no sé si te has dado cuenta, pero este mundo para cayéndose un poco más y más. Está cada vez, se siente más oscura. Pero ahí es donde la iglesia tiene que brillar más que nunca. Ahí es donde la iglesia se tiene que levantar. Y me encanta lo que Isaías 2 dice. Dice, en los últimos días, el monte del templo de Yahvé será elevado como la cabeza de todos los montes, sobrepasando a todas las colinas. Un río brillante de todas las naciones fluirá hacia él. Y muchos pueblos vendrán y dirán, todos vengan, subamos más alto al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob. En otras palabras, será algo que todos vean, y la gente que está en desesperación, la gente que está sin rumbo, la gente que no tiene esperanza, la gente que ha perdido simplemente la razón de vivir, verá a ese monte, verá a ese lugar, a esa iglesia, y dirán, creo que ahí hay esperanza. Creo que ahí hay la respuesta. He visto a mi amiga Jaylene, y he visto que ella no es como todos mis otros amigos. Y creo que me comentó de tal iglesia. Debe algo pasar ahí. He visto lo que Dios hizo en la vida de Lady, cómo Dios la ha sanado. Quizás Dios también lo pueda hacer conmigo. He visto cómo Dios ha restaurado ese matrimonio que era imposible. El caso era, no hay forma, y lo he visto suceder. Porque eso es lo que sucede en la casa de Dios. Cosas que parecen imposibles son posibles en Dios. Dios es el Dios que restaura, Dios es el Dios que redime, Dios es el Dios que libera.
No hay una situación imposible para Él. Y cuando nos juntamos y entramos en su presencia, siempre hay un antes y un después. Y esta casa, Camino de Vida, es la esperanza de esta ciudad. Así lo vemos nosotros, es nuestra oración. No que nos creamos algo como tenemos algo especial, no, sí, tenemos a la presencia de Dios. No se trata de una persona, no se trata de un líder, no se trata de... no hay forma, no se trata de nosotros. Se trata de que Dios es bienvenido acá y que Él sea que salga glorificado. Que Él salga glorificado, y porque Él sale glorificado, la presencia de Dios es el que hace las obras. Es la palabra de Dios que cambia. No es nosotros, es la palabra de Dios. Y damos espacio para su presencia en este lugar. Honramos su presencia, amamos su presencia. La casa de Dios es para ser una luz en medio de oscuridad. Amo que estamos en una esquina ahorita, no sé por cuánto tiempo estaremos acá, pero amo que por ahora estamos en una esquina, porque la gente está pasando por ahí, está como que, ¿qué rayos? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los que están levantando las manos, no? Y yo digo, en algún momento, cuando estén en su momento más oscuro, que recuerden esa cuadra que cruzaron y dijeron, ahí había luz. Ahí había algo que creo que quiero ir a ver qué es. Quiero ir a chequearlo. Quiero ir a ver qué está sucediendo. Porque la iglesia es la esperanza. El enemigo hará todo lo posible para desanimarte, para hacerte creer que Dios no puede contigo lo que sí pudo con otros. Pero hay algo que me es curioso, porque la cuarentena, que ya pasó un buen tiempo y hasta a veces nos podemos olvidar, ¿no? De todo lo que pasó, pero yo sé que cada uno lo ha experimentado muy diferente, ¿ya? Yo sé que acá en Florida no se sintió a comparación de otros lugares, pero en Perú la cuarentena fue bien estricta, muy estricta, al punto que no nos podíamos ver las caras por más de un año. No podíamos reunirnos, no podíamos congregarnos, y eso se comenzó a sentir como que su nuevo normal. No sé en dónde viviste la cuarentena, pero creo que todos experimentamos de algún nivel esa soledad, ese aislamiento, ese miedo de congregarnos y estar juntos. Ese temor de ¿te puedo abrazar o no te puedo abrazar? ¿Puedo saludarte o no te puedo saludar? ¿Puedo estar al costado o me voy a enfermar? ¿Voy a llevar tu enfermedad a mi casa? O sea, no sé si les pasó eso, pero a nosotros en Perú fue tan fuerte. Pero lo que me di cuenta, amé la iglesia, porque la iglesia supo cómo llegar en medio de un tiempo tan difícil, comenzar a hacer luz aún en tiempos difíciles, y siguió siendo iglesia online. Y hasta este día hay esa herramienta. Pero la iglesia nunca fue para que tú estés solo en tu casa. Sí es una buena herramienta, sí es bueno que estés ahí si necesitas cuidarte y es una temporada, está bien. Pero la iglesia es la comunidad. Somos nosotros y no estamos hechos, y el enemigo va a querer que tú piensas que puedo ver la iglesia online. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, en la iglesia quizás hay personas. ¿Qué significa eso? Todos somos diferentes. Todos somos diferentes, pero nuestra diferencia no nos hacen, nuestras diferencias no nos separan, nos une. Y muchas veces quizás el enemigo va a querer distraer hasta dentro de la iglesia. Va a querer distraer diciendo, ¿viste cómo te miró? No te saludó hoy. Y en Efesios 6, un versículo poderosísimo dice, tu lucha no es contra carne ni hueso, sino es espiritual. En otras palabras, tu lucha no son con los que están acá. Tu lucha no es con una persona, tu lucha es espiritual. No dejes que el enemigo te aísle. Hay una verdad en las manadas. Cuando hay animales, el lobo va al que está solo. Porque cuando está en manada es muy difícil que pueda atacar.
Entonces, ¿cómo es que el enemigo va a tratar de atacarte? Es aislándote de la comunidad. Es separándote de la comunidad de fe. Es haciéndote pensar que, ay, muy complicado relacionarme con personas. Yo soy tímida por naturaleza, Pedro lo sabe. Pedro es más tímido que yo, aunque muchos no lo creen. Ay, Amber no lo cree. Pero algo sucedió cuando vinimos acá. Migrar es solitario. Migrar es bien solitario. Y algo que decidimos con Pedro ni bien llegamos es que no va a haber un domingo que no busquemos comunidad. No íbamos a dejar un espacio para que el enemigo robe y nos desanime de por qué Dios nos trajo acá. Y quizás esa comunidad que íbamos buscando no iba a ser la comunidad que ahora tenemos, esta hermosa familia. Pero igual queríamos estar en medio de comunidad, de personas declarando y confesando que Dios sigue siendo Dios. Queríamos ser parte de la iglesia global. No importaba si era nuestra casa, queríamos ser parte de su iglesia. Y queríamos estar rodeados. Una de las semanas más difíciles que experimentamos acá en Orlando, estábamos muy desanimados y alguien nos hizo una invitación a ir a su iglesia, a simplemente participar, y fuimos, y fue un servicio que salimos tan recargados. El enemigo siempre va a querer robar de ti cuando Dios quiere hacer algo en ti. El enemigo siempre te va a querer aislar y decir, hoy no vale la pena ir, hoy estás muy cansado, hoy no, sabes que mejor véalo online, hoy no. ¿Por qué? Porque quizás hay una palabra que justo has estado orando toda esta semana y es ese día que Dios se lo va a responder y justo ese día decides quedarte en casa. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú te aísles y él pueda echar sus rumores de duda, sus raíces de ofensa, sus raíces de falta de perdón, sus raíces de ¿sabes qué? Ay, es muy complicado. ¿Ustedes han visto The Chosen? ¿Es el escogido en español? ¿Así? ¿El escogido? Bueno, ya. The Chosen. En el inicio de ese, si no lo han visto, perdón, ese es un spoiler, pero en el inicio de toda la serie, en la temporada 1, ya están en temporada no sé cuántas, entonces si no lo has visto, ya es spoiler, ya pues no. Pero hay una parte donde Jesús está comenzando a reclutar a sus discípulos y comienza a ir a cada persona. Ahora, Él escogió gente, interesantemente, que tú y yo diríamos, ¿ellos? ¿En verdad? ¿En serio? Y Pedro estaba con Jesús. Jesús había hecho este milagro de los peces y Jesús comienza a ir y Pedro lo comienza a seguir a él, y en eso va donde Mateo. Mateo era una persona que reclutaba impuestos. Y según la historia, la forma que lo ponen en esa historia es que Mateo le había tratado mal a Pedro por los impuestos y todas esas cosas. Y entonces cuando Pedro se da cuenta que Jesús también va a llamar a Mateo, comienza a decir, bueno, eso no era lo que yo pensé que iba a ser esta relación de acá. O sea, tú y yo, genial, pero escoge otros, ¿él por qué? ¿No? Y Jesús solo voltea y le dice, acostúmbrate a lo diferente. Acostúmbrate a lo diferente. ¿Ves? Mi pelea no es contra los que son diferentes conmigo. Mi pelea es espiritual. Tú eres un hijo, una hija de Dios, y yo no quiero que el enemigo robe mi comunidad con ustedes. Porque juntos podemos mucho más que podemos solos. Juntos podemos brillar mucho más. Juntos podemos hacer un cambio en esta tierra. ¿Solos? Ya. Tenemos al Espíritu Santo y sí, es poderosísimo, pero juntos se activa el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y con esto quiero terminar. En Colosenses 1,
en The Message, lo dice así. Sígame un ratito ya. Miramos a este hijo y vemos al Dios que no puede ser visto. Miramos a este hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Porque todo, absolutamente todo, lo que está arriba y abajo, lo visible y lo invisible, rango tras rango tras rango de ángeles, todo comenzó en Él y encuentra su propósito en Él. ¿Estás buscando tu propósito? Se encuentra en Él. Él estaba ahí antes de que nada existiera y mantiene todo junto hasta este momento. Y cuando se trata de la iglesia, Él la organiza y la mantiene unida, como la cabeza lo hace con el cuerpo. Él fue supremo en el principio y liderando el desfile de la resurrección. Es supremo al final. De principio a fin está ahí, superando por mucho a todo y a todos. Tan vasto es Él, tan espacioso, que todo lo de Dios encuentra su lugar adecuado en Él sin algoromarse. En otras palabras, hay espacio. En la casa de Dios nunca dejes que el enemigo diga que tú no tienes un sitio. Nunca dejes que el enemigo diga que tú no perteneces. Nunca dejes que el enemigo te diga que tú no puedes en la casa de Dios. Porque en Dios hay espacio para ti, hay espacio para mí. Nunca hay demasiadas personas, siempre hay espacio para más. Porque ¿sabes qué? Somos una familia caminando hacia el cielo juntos. Y yo deseo que este mundo camine con nosotros hacia el cielo. Yo deseo más gente caminando hacia el cielo, más gente encontrando libertad, más gente encontrando propósito, más gente siendo restauradas en sus matrimonios, en sus vidas personales, encontrando a Dios. No dejes que el enemigo te aísle, no dejes que el enemigo te haga pensar que no es importante congregar, que basta con el Espíritu Santo que vive adentro tuyo. Y sí, es importantísimo nuestra vida personal, pero también la comunidad de fe. Juntos podemos mucho más. Somos parte de algo más grande que cuando lo hacemos solos, cuando lo hacemos juntos, como lo que hicimos en Servolución. Fue hermoso ver la iglesia salir a las calles y bendecir a gente que había sido destrozado por la lluvia. Somos la esperanza de este mundo y que el enemigo no te quite de estar en comunidad. Amén. Amén. Vamos a tomar un tiempo para orar. Lo que ha dicho mi esposa es muy cierto. Hay espacio en la casa de Dios. En la familia de Dios hay espacio. No, el requisito no es que tú seas santo, que tú hayas vivido una bonita vida. Lo que me encanta de Jesús, de la iglesia, es que está compuesta por, como dijo el mismo Jesús, yo he venido por los que están enfermos. No por los que creen que están sanos. Yo he venido por aquellos que se sienten enfermos. Y más de uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida nos hemos sentido enfermos emocionalmente, enfermos espiritualmente. Y Jesús no vino a hacerte una buena persona. Jesús vino para darte vida. Antes de Jesús, antes de conocer a Jesús, dice la Biblia, estamos muertos espiritualmente. Espiritualmente muertos, no hay conexión con Dios. Y Jesús dijo, no, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Tú puedes entrar a la presencia del Padre a través de mí. Entonces Jesús no vino para que hacerte una buena persona y que tú mismo te golpees en el hombro y digas, mira cuán bueno soy ahora caminando con Dios. No, Él vino para que vivas espiritualmente.
cuando tú descubres que tú puedes vivir, puedes ser resucitado espiritualmente, porque eso es la fe cristiana, es ser resucitado, muertos al pecado, con Dios resucitados. Es nuestro espíritu despierta y se da cuenta de que Dios tiene un propósito mayor, que hay un destino para ti y para mí. Entonces, en esta mañana quiero hacer una oración. Voy a pedir que todos inclinen por un instante su rostro. Y puede ser que tú seas esta persona que estás en una búsqueda espiritual, que estás en una jornada de preguntas y cuestionamientos y dudas, que sabes de Dios, probablemente más como una información religiosa o cultural que por una relación personal. Y si esta persona eres tú y en esta mañana tú dices, yo siento que es momento de acercarme a Dios, de mi vida puesta en una balanza, ¿cuál sería el resultado? Y esa es una pregunta que todos podemos hacernos. Si yo pongo mi vida en una balanza, lo que veo es lo que siempre anhelé, es lo que siempre soñé, ¿estoy feliz con mi vida? ¿O siento que me falta algo? ¿O siento que todas las decisiones que he tomado hasta este momento, lo único que han provocado en mí es dolor, es separación? Si esta persona eres tú ahí en tu lugar, voy a hacer una oración. Me encantaría que puedas acompañarme en esta oración. Ahí en tu lugar. Solo todos estamos con el rostro inclinado, no queremos avergonzarte, no queremos distraernos tampoco, por eso pedimos que respetemos la privacidad de todos, inclinando nuestro rostro. Pero yo voy a hacer esta oración ahora. Si esta persona eres tú, acompáñame en esta oración, pero lo vamos a hacer todos juntos. Toda la iglesia reunida queremos hacer esta oración junto a ti por la primera vez. Así que si esta persona eres tú que siente que hoy es un buen día, un buen domingo, decirle a Dios, entra en mi vida ahora, vamos a hacer juntos esta oración. Vamos a orar. Señor Jesús, vamos iglesia, una sola voz. Señor Jesús, en este momento yo me rindo a ti. Te entrego mi vida, mi corazón. Perdóname de todos mis pecados. Te entrego mi pasado. Cámbiame, transforma mi vida, trae vida abundante. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.